Se desploman las acciones en Estados Unidos y es posible que esto sea un inicio de un retroceso o corrección bajista. En América Latina, los principales índices de bolsa también cerraron la semana pasada a la baja, excepto el Colcap de Colombia, el cual aceleró su impulso alcista hacia finales de la semana pasada. El índice del dólar se mantiene algo indeciso, mientras que el café y el cobre también continúan retrocediendo a la baja. Hola amigos y amigas, les habla Alexander Londoño del Faro Financiero y aprovecho para invitarlos a que visiten los canales del Faro Financiero y que compartan su contenido con sus amigos y familiares. Hacia finales de la semana pasada, los principales índices de bolsa en Estados Unidos aceleraron su impulso bajista. Sin embargo, el índice del dólar se mantiene algo indeciso, pero el dólar se mantiene bastante débil frente al real brasileño. En los commodities, el oro se mantiene cerca de máximos históricos, mientras que el café continúa retrocediendo hacia abajo. El crudo también estuvo retrocediendo a la baja hacia finales de la semana pasada y es posible que intente romper por debajo de una zona de soporte importante. Sobre el gráfico diario del Dow Jones vemos como el índice rompió por debajo de los 44.000 puntos zona de soporte y también rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días. Se acerca cada vez más a la zona de los 43.000 puntos donde podría encontrar un soporte. Hacia arriba de retroceder de nuevo al alza, esta misma zona de los 44.000 puntos podría cambiar de función a resistencia para el Dow Jones. El S&P 500 vemos como retrocede hacia abajo desde la zona de máximos históricos en los 6.145 puntos y cae exactamente a la media móvil exponencial de 55 días, alrededor de los 6.000 puntos. Es posible que esta zona actúe como soporte para el S&P 500, pero de llegar a romper por debajo de esa media móvil, el próximo soporte más relevante para el índice podría estar alrededor de los 5.900 puntos. El Nasdaq 100 también retrocede hacia abajo desde máximos históricos en los 22.233 puntos y se acerca a la media móvil exponencial de 55 días en los 21.445 puntos, donde podría encontrar un soporte. Por debajo de esa media móvil, el próximo soporte más relevante para el Nasdaq 100 podría estar alrededor de los 20.800 puntos. El Russell 2000 es otro índice estadounidense que también aceleró su impulso bajista y está intentando romper por debajo de la media móvil exponencial de 200 días en los 2.210 puntos, pero todavía existe la posibilidad de que deje una falsa ruptura, así como lo hizo en el pasado y regrese hacia arriba. Sin embargo, de continuar a la baja, el próximo soporte más relevante podría estar alrededor de este mínimo en los 2.150 puntos. En América Latina, el Bovespa de Brasil vemos cómo retrocede hacia la media móvil exponencial de 200 días. En los 126.330 puntos es posible que esa media móvil actúe como soporte para el Bovespa. De rebotar de aquí hacia arriba, la próxima resistencia seguiría estando en este pico alrededor de los 130.000 puntos. El índice del dólar se mantiene bastante débil e indeciso, lo mismo que el dólar frente al peso mexicano. Frente al real brasileño, el dólar todavía se mantiene bastante débil, aunque se consolida un poco justo por encima de una zona de soporte. Sobre el gráfico diario del índice del dólar, vemos como el índice del dólar, tras haber completado un patrón de ruptura retroceso alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, acelera su impulso bajista y es posible que llegue a caer hasta la media móvil exponencial de 200 días, alrededor del 105.46. En la media móvil exponencial de 55 días vemos como inicialmente esa media móvil estuvo actuando como soporte. Después de que el índice del dólar rompe por debajo de esa media móvil, retrocede exactamente a esa misma media móvil, la cual cambia de función a resistencia y de aquí rebota otra vez a la baja. Es por eso que a este patrón se le conoce como el patrón de ruptura retroceso, ya que el precio retrocede a la misma zona de soporte para continuar cayendo. Frente al peso mexicano, el dólar se consolida justo por debajo de la media móvil exponencial de 55 días, pero no ha respetado muy bien esa media móvil. En realidad ha estado oscilando alrededor de la media móvil exponencial de 55 días, así que no es nada raro de que regrese por encima de ese nivel. Vemos que el dólar frente al peso mexicano se mantiene dentro de una zona de congestión o dentro de un rango entre el 20.10 y el 20.90 sin tomar una dirección clara a corto o medio plazo.
Frente al real brasileño, el dólar se consolida justo por encima de la media móvil exponencial de 200 días, pero todavía se mantiene esa tendencia bajista a corto y medio plazo y es posible que intente romper por debajo de esa media móvil. De todos modos, así retroceda hacia arriba, la media móvil exponencial de 55 días en el 5.86 podría actuar como resistencia para el dólar frente al real brasileño. El oro se consolida un poco justo por debajo de máximos históricos, la plata también se consolida un poco y se mantiene algo indecisa, pero el petróleo, el café y el cobre continúan con un retroceso bajista. Sobre el gráfico diario del oro vemos como el oro se frena un poco en la zona de máximos históricos en el 2954, pero aún así mantiene una tendencia alcista a corto y medio plazo y es posible que continúe subiendo. Todavía estamos esperando a ver si el oro llega a visitar la zona de los $3,000 por onza y es posible que durante esta semana de continuar subiendo llegue a ese nivel. De retroceder hacia abajo, tal vez la zona del 2790 o el 2800 actúe como soporte para el oro. La plata se consolida un poco después de haber llegado a este máximo en el 33.37. De hecho, de regresar otra vez al alza, es posible que ese pico vuelva y actúe como resistencia para la plata. De retroceder un poco más hacia abajo, tal vez el 32.00 actúe como soporte para el commodity. El petróleo WTI aceleró su impulso bajista después de que rebotó hacia abajo desde la media móvil exponencial de 200 días y está intentando romper por debajo de este soporte alrededor del 70.26. Hacia abajo, el próximo soporte para el petróleo WTI podría estar alrededor de estos mínimos en el 68.31. El Brent también aceleró su impulso bajista hacia finales de la semana pasada. Completó 4 visitas a la media móvil exponencial de 200 días, como podemos observar sobre el gráfico diario, de donde rebota hacia abajo. Ahora está intentando romper por debajo de esta zona de soporte en los $74 por barril y de continuar cayendo, tal vez la zona del 72.00 o estos mínimos alrededor del 71.71 actúe como soporte para el petróleo Brent. El cobre también retrocede hacia abajo desde este pico en el 483.54. De hecho, es posible que caiga hasta el 449.28, zona que estuvo actuando como resistencia y que podría cambiar de función a soporte para el cobre. El café retrocede de máximos históricos en el 432.48 y es posible que el 380.00 actúe como soporte para el café. Pese al retroceso bajista en el café, la tendencia al alza a corto y medio plazo todavía se mantiene y es posible que vuelva a visitar esta zona de máximos históricos en el 432.48. Bueno, amigos y amigas, para esta semana no tenemos demasiados datos importantes en el calendario económico, pero sí tenemos el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, lo cual podría ocasionar volatilidad en los mercados. Para el viernes también tenemos un dato importante de inflación, el dato del PCE, Personal Consumption Expenditures, el cual es el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.